te bendecimos por tus misericordias, te bendecimos porque tú eres Dios y no hay otro, te bendecimos porque tú en Cristo Jesús eres la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el gran Rey, Rey de reyes, Señor de señores, inmortal, invisible, que habitas en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A ti sea el honor, la honra, la gloria, el poder, la exaltación por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vean la escritura en el libro de Génesis, capítulo 19, capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 19 hasta el 24. Es muy fácil encontrar este libro. Es el primero de la Biblia y el capítulo 5 del 19 en adelante dice así. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Una de las figuras más insignes, más extraordinarias antes del diluvio fue Enoc. Desde la creación hasta el diluvio, la figura más sobresaliente fue Enoc. Los otros personajes, usted encuentra que lo más notable que hicieron ellos fue vivir largos años y engendrar hijos e hijas, nada más. Pero de Enoc, dice la Biblia que caminó con Dios, la única persona que caminó con Dios. Es interesante, porque si se hace la pregunta, ¿has caminado con Dios? Esa es la pregunta. Y se desprende otra pregunta. ¿Cuántos van a caminar con Dios? Gloria a Dios. Sigue la pregunta. ¿Cuántos de ustedes esperan morir caminando con Dios? Pónganse de pie y den una aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento. Una cosa es haber caminado con Dios y ahora camino yo. Otra cosa es que voy a caminar con Dios. Pero lo último es esperar morir caminando con Dios. Enoc caminó con Dios. Es sencillo el mensaje, empezó a caminar a la edad de 65 años después de ser padre. Que a veces después de ser padre uno toma decisiones drásticas para el resto de su vida. Así que ustedes que se han casado y que están a punto de ser padres, ahí es un buen punto de partida para tomar decisiones, y esta fue la decisión que tomó Enoc después de 65 años. Caminó con Dios por 300 años. Imagínese usted, 300 años ininterrumpidamente. En otras palabras, no hubo un gap, no hubo un momento en que no caminara con Dios. Qué vida tan extraordinaria. Porque aún desde aquí el Génesis hasta por el libro de Judas aparece la figura de Enoc. No se cansó de caminar. Le salieron callos, no sabemos, de tanto caminar. Pero caminó con Dios y no se cansó.
de caminar con Dios. Y esto nos lleva, hermanos, al hecho de que caminar con Dios no es mover los pies de una manera mecánica, de una manera automotriz, sino de una manera espiritual. Caminar, hermanos, con Dios es espiritual. Es un movimiento del alma. Este lenguaje implica hacer la voluntad de Dios sin alteraciones. Con Dios no se puede caminar como usted quiere. Y dice la Escritura, es que es corto el mensaje. Empieza el versículo después de que engendró, dice, y caminó Enoc con Dios. Anduvo con Dios. Este es el verbo walk, no poseer. Entonces se dice andar o caminar, es poseer, no. Volvemos a aclarar para que no tengamos otra idea de pensamientos. No fue mover los pies, sino hacer la voluntad de Dios. Cualquiera no hace la voluntad de Dios. En alguna parte de su caminada, de su recorrido espiritual, usted no hace la voluntad de Dios. 300 años caminando con Dios. Fue feliz en todo lo relacionado a la santidad divina, porque caminar con Dios hay que andar en santidad. Hay que andar de acuerdo al patrón de Dios. Si usted va a andar con Dios, tiene que andar en santidad. Tiene que andar de acuerdo con sus patrones, y no de acuerdo con los nuestros. Porque los caminos de nosotros o los pensamientos de nosotros, dice el Señor, nuestros pensamientos y mis caminos no son como los nuestros, son diferentes. Y en el aspecto de caminar con Dios, hermanos, Dios estuvo con él y Dios le dio a este hombre Enoc una ofrenda poderosa, una ofrenda incalculable en la manera en que Dios bendijo a Enoc. Enoc, hermanos, pudo caminar con Dios porque estuvo de acuerdo al programa de Dios. Vamos al libro de Amós, capítulo 3. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, capítulo 3 del libro de Amós, el versículo 3 también, dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta. Es lo que dice el versículo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Usted ve que la Escritura nos da claramente el mensaje de cómo debemos vivir la vida espiritual que agrada a Dios. Y esta pregunta de este versículo nos pone en la respuesta de que dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo. Por eso en el matrimonio, el que se casa tiene que estar de acuerdo recíprocamente con la persona con que se casa. Porque todo el tiempo el matrimonio es estar de acuerdo, ¿no es así, hermano Pedro y Sandra? Mabel, es estar de acuerdo el uno y el otro. Y cuando no hay acuerdos, entonces ya no pueden caminar juntos. Y el matrimonio no va a ser la luna de miel, sino pura hiel, si no se camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, usted note que no caminó con Dios porque estuvo de acuerdo con Dios. Estuvo de acuerdo con el programa de Dios, no a la inversa, que Dios estuvo de acuerdo con el programa de Enoc. Muchas veces es que Dios esté acorde con el programa que yo tengo. No, es el programa de Dios para usted. Dígale a la persona que está a su lado, este mensaje es para usted. This message for you. Estuvo de acuerdo con Dios. La pregunta, ¿estás de acuerdo con leer 3 capítulos de la Biblia? Póngase de pie y dale un aleluya al Señor, porque es una responsabilidad. ¿Se da cuenta? Pueden tomar asiento. Si está de acuerdo con Dios, tiene que leer la Biblia. Escudriñar las Escrituras. Lo dice el pastor Cruz. La Biblia, gloria a Dios. Escudriñar las Escrituras. No la lee, no está de acuerdo con Dios. Hoy leí la clase a 2 dilectos hermanos que estén esperando fungir rectamente, tocando, cantando, porque todavía no tienen todavía la unción
oficial para que sean cantantes y drummer. Pero allí les expuse claramente, no yo, sino la Biblia, lo que Dios anda buscando como adoradores. Son personas dispuestas a cantarle, aunque el mundo no le oiga. ¿Dónde están las pandereteras? ¿Cuántas pandereteras están aquí? Todas. 1, 2, 3. ¿Faltan 3? Por favor, las chiquitas también están. Ok, 3. ¿Dónde están las otras pandereteras? Llámenos. 4. Son 6. Pónganse de pie otra vez. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde están las otras 2? Por los leprosos. Uno solamente vino dando gloria a Dios. Busquen las pandereteras diáconos porque ellas necesitan el mensaje de la palabra del Señor. Pero hermanos, tenemos que caminar con Dios. Si queremos estar de acuerdo en sus bendiciones, en su programa, tenemos que leer la Biblia. ¿Es duro leer la Biblia? ¿Cuánto les parece duro leer la Biblia? Los que no les gusta el Evangelio, los que no quieren andar con Dios. Y esto es una prueba fuerte, porque aquellos que no leen la Biblia no están de acuerdo con Dios. No pueden andar con Dios. Y entonces el punto es este, hermanos, que estar de acuerdo con Dios es leer las Escrituras todos los días. ¿Cuántas veces come usted por la boca? Estoy hablando de la otra comida. Todos los días. ¿Cuántas veces al día? Por lo menos 3. A veces hay gente que come 6 comidas. El paisa colombiano se come 6 comidas. El desayuno, las medias 9, el almuerzo, el algo, estoy hablando colombiano los que conocen, el algo, la comida a las 5 de la tarde, la cena y por ahí a las 8 de la noche se vuelven a echar otro empujoncito. El paisa colombiano. Y así que yo no sé el paisa colombiano cuántas veces lee la Biblia. Ni una. Son maldicientes, son barbereros. Barbera es una navaja que siempre la cargan ahí, no es cuchillo, es una barbera de afeitar. Por cierto que hay cuentos de los paisas, bueno, este no es el lugar para eso, pero son famosos por todo, pero no son personas que siguen a Dios, viven en la carne. Caminar con Dios requiere unión de corazones. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, habla de un personaje que tuvo una identificación para poder caminar con Dios. Capítulo 13, Primera de Samuel 13, 14, dice así, hablando del mal comportamiento de Saúl, contrastándolo con otro, y dice así, mas ahora tu reino, a Saúl está diciendo, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces una persona que quiere caminar con Dios tiene que tener la unidad de corazón, el corazón de Dios. Como Dios ama, así tiene que amar a usted. Oh, yo amo a mi esposa, yo amo a la novia, yo amo a mis 2 y 3 hijos y los nietos. No, eso es easy. Es amar al que más le odia. Es amar los enemigos. Así hace Dios. Dios nos ama a nosotros, no teniendo ningún atractivo. A mí usted lo tiene buen atractivo, yo no tengo ningún atractivo. La Biblia lo dice, no hay atractivo en nosotros. Herida, hinchazón y podrida llaga. Pero hermanos, Dios requiere de nosotros su corazón como el nuestro. Una adaptación de corazones, de entendimiento, de afectos. Si Dios ama, tenemos que amar. Si Dios perdona, tenemos que perdonar. Iglesia, hay que perdonar. Hay que perdonar. El Señor nos puso como jueces, sino como personas que restauramos a la persona que ha caído. No estamos de acuerdo con el pecado de Dios, mucho menos. Tan horrenda cosa es que mandó a su Hijo al mundo para morir por el pecado. Pero tenemos que orar por los pecadores, tenemos que tener el corazón de Dios. Ama intensamente con amor eterno. Esto hizo Enoc, caminó con Dios, tuvo el corazón, o sea, tuvo la semejanza de tener el corazón de Dios. Se buscó un siervo
de acuerdo al corazón de Dios, dócil, dispuesto a obedecer reglas y leyes para su honra y para su gloria. Si Dios le llama al ministerio, cualquiera que sea, la enseñanza, la cocina, la música, la danza y el pandero, usted tiene que tener una disposición de corazón de glorificar el nombre de Dios. Vamos a la segunda fase. Enoc complació a Dios. Enoc complació a Dios, o sea, deseó caminar con Dios y en lugar de estar en el camino de los impíos. La historia es muy interesante cuando usted empieza a leer después de que, a ver, ¿quién mató a Abel? Caín. Bien, ya cayeron en la trampa, que a veces la invierto. Después de ese suceso, usted note el desenfreno, la degeneración de la raza, la maldad, la manera en que empezaron. Pues eso no se ve nada, sino duró 700 años, 800 años y no sabía sino hacer hijos solamente, sexo y nada más. Pero Enoc complació a Dios, o sea, empezó a caminar con Dios en lugar de estar con los impíos. Era una sociedad podrida, tanto que se aproximaba al diluvio, al castigo o al juicio de Dios. Enoc prefirió complacer a Dios que estar con los impíos. Y en el capítulo 24 del libro de los Proverbios, dice la Biblia, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. La sociedad en que vivió Enoc fue una sociedad de impíos, consuetudinarios al pecado, practicantes del pecado. Allí usted no ve sino Adán, Abel, Set, y luego saltan cientos o miles de años. Pasa por Enoc por ser la figura central, hasta que llega donde Noé. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero todo ese lapso, todo ese span, toda esa distancia, todo ese marco no fue sino de gente perversa. O sea que Enoc vivió en una época de gente perversa, pero él prefirió caminar con Dios que caminar con los impíos. Y aquí en el Proverbios capítulo 24 le dice a usted y me dice a mí que no tenga envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos por causa de Dios. Si usted va a caminar con Dios, no tenga consorcio con los impíos. Es esto para que usted, como la luz del mundo, resplandezca en la mente de los impíos para que lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Este mismo libro de Proverbios habla del contraste de caminar con Dios o caminar con los impíos. Cuando se camina con los impíos, hermanos, usted encuentra de que dice, vamos a la cita para que de esa manera la podamos digerir mejor. Proverbios capítulo 13, versículo 20, 13:20, dice así. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios o camina con necios o anda con necios, será quebrantado. Entonces, hermanos, Enoc no se dejó sugestionar ni de una manera práctica estar con los impíos, porque estaba caminando con Dios. Cuando usted camina con Dios, el mundo no le tiene para usted ningún atractivo, aunque haya tentaciones. Siempre está en nuestra mente el poder del Espíritu Santo. Una persona que anda con Dios tiene el Espíritu Santo en primer lugar. Y le está bombeando, le está diciendo, le está corrigiendo, porque es el que nos guía a toda la verdad. Y aunque usted esté en medio de impíos, usted no se deja contaminar, sino que al contrario, más bien usted, que es luz, contamina a los impíos o les resplandece para que ellos lleguen a conocer al Señor. Así que él no se juntó con los impíos. Si usted se junta con los impíos y camina como los impíos, será quebrantado. Su mente va a ser destruida. Una cosa de Enoc es que anduvo por fe. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el capítulo de la fe,
Dice así el versículo 5, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué dice? Anduvo por fe. Todo este capítulo habla de la fe, y él dice, por la fe Enoc le sucedió algo. ¿Por qué? Porque anduvo por fe, y sin fe, como dice el siguiente versículo, es imposible agradar a Dios. Y Enoc agradó a Dios. Dios permita que su vida como miembro de la iglesia sea agradar a Dios, y es muy fácil en la iglesia agradar a Dios. Usted está ahí como encadenado, no hay manera que se mueva, el pastor los está viendo. Pero otra cosa es con guitarra, como se dice el refrán. Otra cosa es donde nadie lo ve, donde nadie lo observa. Las cosas cambian. No anduvo agradando a Dios porque sin fe, sin creer a Dios es imposible agradarle. Una persona de tanta categoría, de tanta altura, de tantos títulos que nadie los tiene, que es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, sublime, etcétera, etcétera. No puede ser complacido con basura, sino con un corazón contrito y humillado. Ese es el que cree en Dios. Y andar por fe es creer en Dios para poder complacer a Dios. Dios no acepta miserias. Dios acepta el corazón totalmente contrito y humillado. Si vamos a caminar con Dios. Hermanos, solo los de la fe, conforme a las Escrituras, solo los de la fe son los vencedores. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Para los efectos, este es aprendizaje. Las citas hay que moverlas y verlas. Y allí habla de que solo los de la fe son los que agradan a Dios, son los de la fe los vencedores, y dice así, capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí está la clave, y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Enoc pudo vencer y pudo agradar a Dios porque anduvo por fe. Creyó en Dios, creyó en sus palabras, creyó en su existencia, creyó en sus mensajes. Dios tenía mensajes para los antidiluvianos. No sabemos cómo, pero Dios hablaba con ellos. Por sueños, por formas, etcétera, etcétera. Por eso es bueno leer toda la Biblia para que usted sepa la información de cómo los antiguos podían recibir, podían oír la voz de Dios en la manera en que Dios se presentaba. Solo los de la fe son los vencedores, hermanos. Este es el punto. Enoc complació a Dios. Muchos complacen a la esposa, al esposo, y ojalá que así sea. Reciprocidad. Que la esposa complazca al esposo y el esposo complazca a la esposa. Y muchos complacen eso, complacen a los hijos, a las hijas. Complacen a las tías y complacen hasta el mismo país. Su país es bendecido porque usted complace a su país mandando billetes. Pero este es el punto, hermanos, que lo que menos complace a la gente es a Dios. ¿Cuántos dan diezmo de todo ese dinero que mandan a México, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, a Colombia? ¿Cuántos mandan diezmos de ese dinero? Creo que ni uno. Que lo den ellos allá, dirán ustedes. Dese cuenta lo que implica las Escrituras, la palabra de Dios para agradar a Dios. Agradamos a todo el mundo, pero Dios es el último. Esta vigilia pasada, la antepasada, 120. Esta, ¿cuánto cree usted que, cuánta gente cree usted que vino? En primer lugar, usted ni vino. 76. 76 personas. ¿Por qué? Porque uno agrada a todo el mundo y el último, por si acaso, es Dios. Es la verdad. No tapemos el sol con los dedos.
Cuando hay problemas de crisis económicas, el diezmo se queda enterrado y no sale. Porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar la basura, el basurero, hay que pagar las notas de la escuela, etcétera, etcétera. ¿Y el último quién es? Dios. Para venir a la iglesia, ¿quién es el último? Dios. Tristemente, pero vamos a cambiar, ya la persona que está a su lado, vamos a cambiar. Let's gonna change. Vamos a cambiar. Hermanos, cuando tú vienes a la iglesia, ¿a qué vienes? ¿A que te vean? Cuando tú danzas, ¿para quién danzas? Porque aquí tenemos unas ancianas que danzan y tenemos unas niñas muy chiquitas que danzan. Yo tomo la figura, Lisenda y así mismo Gabriela. Y ahí sigue otra casta de niñas que vienen a la iglesia. Pero cuando usted viene a la iglesia, ¿a qué viene? Punto crítico de nuestras vidas. Cuando venimos a la iglesia es a complacer a Dios. Diga a la persona que está a su lado, a complacer a Dios. ¿Cuánto tiempo gastamos para salir de la casa hacia la iglesia? Mucho tiempo, pero leyendo las escrituras, Juan 3:16, Hebreos, y dele, ay, ya no tengo tiempo ni de cepillarme los dientes, no tengo tiempo ni de planchar, ni de ponerme los zapatos. ¿Sucede eso? ¿Que usted está metido en la Biblia, en las escrituras, para venir a complacer a Dios? ¿Gasta 15 o 20 minutos leyendo la Biblia el día que viene a la iglesia? ¿Cuánto tiempo gasta en el baño? ¿Cuánto tiempo gasta poniéndose la corbata de todo, y le quedó mal y vuelve y se lo quita y se pone otro? ¿Cuánto tiempo gasta en esas cosas? ¿Cuánto tiempo gasta hermano Carlos en las 2:70, en las 4:95 para llegar aquí? 45 minutos, gastamos una gran cantidad de cosas. ¿Y cuántas en Dios? Así que cuando venimos a la iglesia, hermanos, que el foco de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, es venir a adorar a Dios. ¿Qué busca Dios del ser humano? ¿Verdaderos qué? Adoradores, que le adoren ¿cómo? Con los labios, no, en espíritu y en verdad. Así que tenemos la palabra del Señor, hermanos, y podamos hacer eso. En tercer lugar, Enoc, vamos a Judas 14 y 15. Judas, penúltimo libro de la Biblia. Judas 14 y 15. Me dirá usted que no tiene un solo capítulo. No estoy diciendo capítulos, sino Judas 14 y 15, porque en ese libro no hay sino esa clase de señas que le estoy dando. Judas 14 y 15. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio, y horrenda cosa es toda palabra contra el Señor Jesucristo o contra el Espíritu Santo o contra el Padre, porque no hay división entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Ananías y Zafira le mintieron a Dios, a los apóstoles, no le mintieron a los apóstoles, sino a Dios y tácitamente al Espíritu Santo. Entonces, aquí usted encuentra claramente las Sagradas Escrituras a Enoc siendo vocero de Dios y dando los juicios tan proféticos. En la primavera de la creación ya hay un profeta que está anunciando la segunda venida de Cristo y el juicio. Fue vocero de Dios, y ser vocero de Dios es ser representante de Dios, e implica que Dios se complace en la persona para que sea usted un vocero de Dios. O sea, Estados Unidos manda un diplomático que sea vocero de Estados Unidos.
Y no va a mandar uno amigo de Fidel Castro o amigo de Hugo Chávez o de Evo Martínez o de todas esas personas que odian a los Estados Unidos. Estados Unidos manda como representante un vocero genuino. Así Enoc llegó a ser un vocero genuino de Dios. Dios tenía confianza en Enoc porque se complació en la persona. O sea, tuvo la bendición de profetizar. Todas estas cosas que usted acaba de leer del retorno de nuestro Señor Jesucristo, y tuvo del Espíritu Santo la capacidad de profetizar el juicio de los impíos. Dese cuenta que no podemos andar impíamente porque hay un juicio de parte de Dios desde allá del libro de Génesis. Juicio para los impíos, para los que rechazan la Biblia y el mensaje de Dios. Desde allá viene una profecía que Dios le permitió a Enoc como vocero de Dios, juicio contra los impíos. Pregunta, ¿eres tú un vocero de Dios? ¿Un representante de Dios? ¿Hablas por Él y hablas bien de Dios, o sea, del Señor Jesucristo? ¿Y hablas bien de Él y para Él? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de ser voceros de Dios y nos da vergüenza? Hay gente que le da vergüenza orar en público. Entonces, ¿cómo representa usted? ¿Cómo puede ser vocero de Dios si usted le da pena orar? ¿Cuánto le da pena orar? A ver, levante la mano. Esto es un duro test. Los que les da pena, levanten la mano. Gracias a Dios porque ninguno la levantó. Pero por dentro, vergüenza de orar públicamente. Ser vocero de Dios es representarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y esa pregunta, hermanos, queda para usted. ¿Eres vocero de Dios? ¿Eres vocero de Jesucristo? ¿Eres vocero del Evangelio? ¿Eres la luz del mundo? Si no, no somos voceros de Dios. Enoc fue vocero de Dios, o sea, speaker de Dios. Fue la luz del mundo en medio de esa sociedad corrupta. Nosotros somos la luz del mundo. Hermanos, esa sociedad corrupta no hacía más que engendrar hijos. La Biblia registra las cosas más notables de las obras buenas. Se nota que Abel hubo obras buenas y la Biblia las registra. Registra las obras malas de Caín, registra las obras de Set, luego Enoc, y salta a Noé y por ahí se va a Sem, Can y Jafet, pero Sem, Can y Jafet de los hijos de Noé. Prácticamente vienen los semitas, Sem, pero Can y Jafet ya la cosa se va yendo para otros lados. La Biblia es clara en todas estas cosas, hermanos, y entonces, vuelvo y repito, fue la luz del mundo en medio de aquella sociedad recalcitrante en el pecado, al punto de que Dios los castigó con el diluvio. Si tuvieras la oportunidad de hablar de Dios, ¿lo harías? Pregunta. Si tuvieras la oportunidad de hablar de Dios, ¿lo harías? Y hay muchas oportunidades. No es con la boca solamente, usted habla de Dios con el testimonio. Si estás en la escuela pública, bueno, que es hablar de Dios allí. No tienes que abrir la boca, pero andar no como hijos de las tinieblas, sino como hijos de Dios. Es supremamente importante estas cosas. Ahora, la recompensa de Dios, Génesis 5:24. Estoy al final de la Biblia, Génesis 37, 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, o sea, se lo llevó. Dese cuenta la recompensa. Dios tiene siempre un lugar de honor para los fieles. Ser fiel hasta la muerte. Y él fue fiel hasta la muerte. 300 años de fidelidad. Dios tiene una recompensa, un lugar de honor para los fieles. Esa fue la recompensa de Enoc, de no sufrir los estertores de la muerte que usted y yo algún día tenemos que pasar por allí.
Dios le libró de la muerte, o sea, se lo llevó para sí mismo. Dice Hebreos 11:5, y fue trasladado, fue traspuesto, trasladado, como Elías, los dos únicos que han tenido la bendición de no pasar por la muerte. Dios le recompensó, se lo llevó a su misma presencia completito. No hubo desintegración del espíritu, del cuerpo, como usted y yo lo tenemos. Cuando muramos hay desintegración, se separa el cuerpo del alma y el alma va al Señor y el polvo vuelve al polvo. A Enoc no le sucedió eso. Dios se lo llevó completito para sí mismo, cuerpo y alma. Dios no tiene un estándar para todos, excepto en la salvación. En la salvación tiene un estándar para todos. Pero cuando una persona anda con Dios, Dios tiene algo especial para esa persona y usted no lo sabe. Sea fiel al Señor y el Señor tiene algo para cada individuo. Es el único que puede tener una porción para cada persona. Y no estoy hablando de la salvación, sino las recompensas. La manera como Dios trata al ser humano. Note usted, hermanos, de que aunque Abel, Noé, Abraham, Moisés, José, Daniel fueron excelentes, para Enoc hubo un tratamiento especial. Todos fueron excelentes. José, Daniel, excelentes. Pero como Dios no tiene un estándar de que todos son los mismos, tuvo un tratamiento especial para él y para Elías. Este es el punto, hermanos. Camina, anda y complace a Dios y tu recompensa es eterna. La recompensa de Enoc fue eterna, está con el Padre allá en la misma gloria. No murió. Gloria a Dios. Y este es el resumen, hermanos. Es mejor andar con Dios que con los impíos. Diga a la persona que está a su lado, es mejor andar con Dios que con los impíos. Repitámoslo porque es importante, esto es una confesión. Es mejor andar con Dios que con los impíos. Es una lección. Tanta gente que anda con los impíos no andan con los hijos de Dios. Yo no juzgo. Pero es mejor ser de Dios que del diablo. Enoc fue de Dios, no fue del diablo. Hermanos, no hay lugar intermedio, se es de Dios o se es del diablo. No hay lugar intermedio ante la presencia de Dios. ¿Estamos en la luz o no estamos en la luz? Y si estamos a media luz como el tango, estamos en tinieblas. ¿Se cuenta? Entonces, hermanos, estas enseñanzas es para cada uno de nosotros. Si caminas con los del mundo, llegas al infierno. Si caminas con los del mundo, llegas al infierno. ¿En serio? No caminó con Dios. Arriba. Pero si tú caminas con los del mundo, entonces llegas al infierno. Proverbios 16:25 nos enseña Dios. Proverbios 16:25. Vamos a observar las escrituras que nos dice. Dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y esto sucede mucho en las opiniones que tenemos nosotros de las cosas que nos rodean. El libro de Proverbios capítulo 7 presenta las artimañas de la mujer ramera, o sea, de la fornicación, hablemos de mejores señas. Y cuando una persona cae en ese vicio, en ese delito, dice que está con los convidados al infierno o al Hades. Para los efectos vamos a Proverbios capítulo 7, para que usted compruebe lo que significa el camino de Dios y el camino de la impiedad. Proverbios 7:27 está hablando de la mujer ramera. Dice: camino al sol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Andar en esa vida pecaminosa, vida de adulterio, vida de fornicación, vida de prostitución. Prostitución en el día de hoy es moderna, la prostitución del día de hoy.
Antiguamente la prostitución estaba enfocada en un solo sitio. Hoy en día eso es tan moderno que le han puesto mesa blanca y tapete blanco para justificar que eso es bueno, como la perversión sexual. Entonces hay prostitución por todas partes. Profesional, no se cobra, dése cuenta. Pero camino al Seol es esa situación de vivir en el pecado de la vida sexual. Hermanos, hay una anécdota, un refrán que se dice, mira con quién andas y te diré quién eres. En una ocasión un militar estaba con su amigo, un militar retirado, estaba con su amigo y pasó alguien al frente de ellos y le dijo a su amigo, ese camina como soldado. A mí me tocó en el seminario también ver un estudiante que llegó allí. Casi caminaba así. ¿Serio? Era un militar, fue militar. Entonces, en el caminado se conoce quién camina con Dios y quién camina con el diablo. Es interesante, hermanos. Hay unos que caminan como soldados de Jesucristo y otros caminan como hijos del diablo. Estamos a prueba. Dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos luchando para entrar en el reino de los cielos, porque dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y eso tiene que ver con el camino que estamos caminando y la manera que estamos caminando y con quién estamos caminando. ¿A qué se parece tu caminar? ¿Eres soldado de Jesucristo o soldado de las tinieblas? Tu caminar refleja qué clase de soldado eres, indefectiblemente, sin duda y sin discusión. Tu caminar refleja, tu vida refleja quién controla tu corazón y quién es el dueño de tu vida. Examina tu vida, si estás caminando con Cristo o es una apariencia, es una pantomima. Con Dios no hay pantominas. Con Dios andamos en luz, como usted encuentra en el Nuevo Testamento, la nueva reflexión. Caminó con Dios en el Antiguo Testamento, ahora es caminar o andar en luz, andar en el Espíritu, andar en amor. Es la prueba de que somos soldados de Jesucristo. Andar en el Espíritu Santo nos guía a ¿qué? A toda la verdad. Andar en luz, porque Cristo es la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que lo sigue. Esta es la palabra de nuestro Señor. ¿Te gustaría caminar con Cristo? Es la pregunta a los amigos. ¿Te gustaría caminar con Cristo? ¿Hay algún amigo aquí que quiera caminar con Cristo? Es una invitación a que camines con Cristo y te lleva a la misma eternidad, bajo una aceptación personal de su persona, de su obra, en tu propio corazón. Te acepta porque no echa a nadie afuera. Tiene los brazos abiertos para que tú vengas a caminar con Cristo y te lleva a la misma eternidad. Cierren sus ojos, pónganse de pie.